Comienza el silencio, ya se lo decíamos, y quedan ya 3 días para el plebiscito. Estamos, por supuesto, con nuestros abogados en la mesa constituyente. Miriam Enríquez, decana de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Y don Sergio Verdugo, académico de la Universidad del Desarrollo. Sergio, José Luis, buenos días. Bueno, hoy con preguntas que reflejan más bien las dudas de las personas a la hora de este plebiscito. Partamos revisando lo que nos dijeron los ciudadanos. Mi pregunta sería, si gana la apruebo, ¿cómo se elegirían los constituyentes? En caso de que la Constitución se eligiera mixta, ¿tendrían que pagarle a los diputados y a los senadores que participen? ¿Cómo cambiaría la nueva Constitución todo lo que en este momento está pasando en el país? O sea, ¿cuáles serían las cosas que podría cambiar? Si gana el apruebo este 25 de octubre, ¿es verdad que va a haber una hoja en blanco? Cuando gane el apruebo, o si es que gana el apruebo, ¿cuánto se van a demorar en redactar la nueva Constitución? Bueno, ahí estaban las dudas planteadas por los ciudadanos. Ya estamos en la hora de los cubos, como se dice en buen chileno, ¿no? Ya no nos queda nada para que salgamos a sufragar y, en definitiva, las alternativas están sobre la mesa. ¿Les parece hacer una pincelada rápido para que nuestros televidentes puedan entender bien qué significa que gane el apruebo y qué significa también si gana el rechazo? Porque también eso es algo que no tiene un futuro muy declarado, no hay una hoja de ruta. Siempre se ha asumido como que el apruebo, entonces hay una hoja de ruta súper determinada. Miriam, respecto de lo que va a pasar si gana el apruebo. Sabemos que ahora viene la elección constituyente, pues puede ser, etcétera, etcétera. El tiempo que hay para redactarla, pero ¿qué pasa si gana el rechazo? ¿Qué pasa si gana el apruebo? ¿Cómo podemos contarle a nuestros televidentes aquello? A 3 días de justamente el plebiscito, las alternativas, sabemos, son apruebo y rechazo. Si gana el apruebo, iniciamos entonces formalmente el proceso constituyente, y si gana el rechazo, no hay ninguna posibilidad de avanzar, sino que se mantiene vigente la actual Constitución. Esa es como la principal distinción. Quedamos como con la voluntad del mundo político de que quiera hacerle cambios, digamos. Eventualmente se podrían hacer cambios a la actual Constitución, lo que sí, la posibilidad de las reformas, a diferencia del proceso constituyente, no tiene un plazo ni un derrotero como para iniciar ese camino, y por lo tanto solamente la posibilidad del apruebo permitiría identificar que haya convencionales constituyentes, que haya un plazo para determinar contenidos de una nueva Constitución. El otro camino sería reforma constitucional, teniendo como base la Constitución actual. Ahora, eso, pongámonos en el escenario que gana el rechazo y el mundo político tiene la voluntad de iniciar reformas profundas a la Constitución, tal como un poco lo plantea la campaña del rechazo en algunos sectores. O sea, demorémonos menos y hagámosle cambio a la Constitución. Pero hay un tema que se habla mucho, Sergio, que tiene que ver con la legitimidad de la Constitución, más allá de que si hacemos los cambios que la gente quiere o no. La legitimidad ¿Eso es un temazo? Es un tema muy importante. También se ha discutido mucho qué pasa si gana el rechazo. ¿Eso legitimaría la Constitución que tenemos actualmente? Mi posición es que las constituciones no se legitiman por los procedimientos que les dieron origen, sino que se legitiman por la capacidad que ellas puedan tener para que las generaciones en el futuro las acepten como propias. ¿Ya? Y nuestra Constitución hoy día es una Constitución que no ha sido aceptada como propia, es una Constitución que no está cumpliendo su función de legitimar las instituciones que están bajo ella. ¿Ya? El problema no es el pecado de origen, porque yo creo que hoy día tenemos una Constitución que es muy distinta a la que teníamos en 1980. No es el proyecto de la dictadura el que tenemos hoy día. Hoy día tenemos una democracia funcionando, con instituciones, con un poder judicial independiente, etc. Sí hay que tener presente que de ganar el apruebo, lo que se inicia es un proceso constituyente que todavía no tiene suficientes garantías de que va a llegar a ser exitoso en términos de reemplazar a la Constitución actual. La Convención Constitucional o la Convención Mixta que sean electas tienen que ganar adhesión ciudadana para que después en el plebiscito de salida la población efectivamente pueda votar a favor de la nueva Constitución. Si eso no ocurre, o sea, si la ciudadanía no vota a favor de la nueva Constitución o la Convención no es capaz de llegar a los acuerdos necesarios para generar un texto que pueda plebiscitarse, el proceso constituyente, aunque gane el apruebo este domingo, va a fracasar. ¿Por qué? Porque la Constitución actualmente vigente va a seguir estando vigente. Eso es algo que en verdad pocos tienen en cuenta. O sea, aquí puede llegar el apruebo y convención, pongámosle constitucional, entonces se eligen todos los miembros, los 155, y se trabaja los 9 meses, se prorroga por 3 más, tenemos 12 meses, un año, tenemos el texto, señores, se plebiscita y gana el no. El rechazo, en ese caso. El rechazo. El rechazo sería a ese nuevo texto, y la consecuencia sería la vigencia de la
de la actual Constitución. Ya, o sea, no Sería demos un por escenario perdida la Constitución de 1980 hasta que no tengamos plebiscito salida. Hasta el final del proceso, Mira. pero todo indica que la disposición a este proceso, en la apertura del mismo, es justamente a contar con un nuevo texto, y yo ahí, a propósito de la legitimidad de origen de esta Constitución, por más que se le han hecho una serie de reformas, siempre ha estado en entredicho. Claro. Hay una cuestión que tiene como una mancha que a pesar de todas las reformas no se ha podido lavar. Y de alguna forma también hay cuestionamientos a la legitimidad de los contenidos de la Constitución. Yo creo que la ciudadanía que vote el domingo va a manifestar si tiene intención de tener una Constitución originada en democracia y que la represente a la ciudadanía como un pacto político y social. Yo creo que eso es una diferencia sustancial. El solo hecho de poder sentarse a conversar, a definir los contenidos de una nueva Constitución, creo que también marca una voluntad para que probablemente ésta se refleje en el plebiscito de salida. Es decir, habiéndonos sentado, podemos haber considerado los mismos contenidos o ligeramente distintos o muy distintos, pero ese solo hecho yo creo que va a propiciar que haya una aprobación en el plebiscito de salida. Bueno, y parte de la campaña de la prueba es la Constitución de Pinochet, ¿no? Eso es parte de lo que uno puede ver en lo que ha sido la franja electoral de la prueba principalmente. Ahora, a propósito de la pregunta de la ciudadana, la primera de todas que hacía referencia a las convenciones, una convención mixta, con lo débil que está institucionalmente desde el punto de vista de la credibilidad y de la aprobación de la ciudadanía del Parlamento, versus lo que significaría una convención constitucional, ¿también entra en el juego de la legitimidad que sea una u otra? Yo creo que hay una diferencia bien importante. Creo que la ciudadanía tiene muy claro el apruebo y el rechazo. Lamentablemente no hay la misma claridad respecto de las convenciones, es decir, el tipo de órgano que va a redactar esa nueva Constitución. Y por cierto que hay diferencias que son muy importantes. Por lo pronto, la Convención Constitucional es íntegramente elegida por ciudadanos que tienen el objetivo de dictar una nueva Constitución. A diferencia de la Convención Mixta Constitucional, que está integrada en parte por parlamentarios y luego por ciudadanos. Creo que justamente la crisis de legitimidad que tiene el Parlamento, los partidos políticos, hacen que esa convención tenga, digamos, alguna dificultad a propósito de la legitimidad, entre otras muchas cuestiones. Por ejemplo, la convención mixta permite que intervengan o eventualmente sean electos nuevos actores, probablemente los partidos políticos, y sobre todo creo que es importante destacar que la convención mixta es la que tiene la posibilidad de ser plenamente una convención paritaria. Yo tengo algunos matices respecto de lo que dijo Miriam en torno a las ventajas y desventajas de la convención mixta y la convención completamente electa. Ambas convenciones van a estar compuestas por políticos, ¿ya? Porque en ambas van a haber reglas electorales donde se requiere que los políticos estratégicamente generen listas competitivas. Y en el caso de la convención convencional, esto se va a notar mucho porque va a ser una convención muy parecida a la Cámara de Diputados. Se elige el mismo número de diputados, en los mismos escaños por distrito, la misma fórmula electoral, con la corrección de la paridad, que es la única diferencia que tenemos hasta el día de hoy, con las reglas para los independientes, ¿cierto? Entonces, la Convención Constitucional va a reflejar lo que hoy día pasa en la Cámara de Diputados. Y si eso es así, entonces va a tener el mismo problema de legitimidad. Si decimos que el Congreso es ilegítimo, entonces podría ese ataque a la credibilidad del Congreso traspasarse a esta otra institución, ¿ya? Pero la verdad es que hay que ver el problema con otros ojos. La crisis de legitimidad que tiene hoy día Chile no es una crisis del Congreso, es una crisis de la clase gobernante, ¿ya? Y para solucionar esta crisis podemos tener un caudillo populista que reemplace a la clase política, o podemos mejorar nuestras instituciones, fortalecer nuestro sistema de partidos, y yo creo que en eso la convención mixta ofrece una mejor oportunidad. Hay una diferencia súper importante entre la convención mixta y la convención constitucional completamente electa, y es que la convención constitucional completamente electa se va a parecer mucho más a la Cámara de Diputados, pero la convención mixta no. ¿Por qué? La parte electa de la convención mixta elige menos escaños por cada distrito, y por eso esa parte electa se va a parecer mucho más al Senado que a la Cámara de Diputados, generando candidatos más moderados que van a ganar las elecciones. Y se da esta paradoja que algunos dicen, oye, pero es que van a haber candidatos más representativos de toda la población en la otra, pero también eso significa que van a haber candidatos más radicales en la otra, ¿no? Al Partido Republicano, por ejemplo, le va a ir mucho mejor en la Convención Constitucional completamente electa que en la Convención mixta, y eso ocurre para los dos lados. A mí me gustaría que la Convención Constitucional, en definitiva, tenga moderación para generar los acuerdos, y creo que la mixta genera mejores condiciones para que esos acuerdos se den. Bien interesante, pero ahí yo quiero plantear un punto. Bien interesante lo que tú planteas, Sergio, pero por otro lado, hablando de la legitimidad, tomando tus palabras, de la clase gobernante, más que
Parlamento, gobierno, partidos políticos, ¿cierto? Las élites en general. Es cierto también que el sistema electoral va a ser el mismo, que se va a votar por lista y que los partidos van a armar sus listas. Pero uno se imagina... Es que no es el mismo. No es el mismo. Entonces, perdona que interrumpa, José Luis. Lo que pasa es que en la mixta se van a elegir menos escaños por distrito. No. Eso es un cambio radical en la convención completa. Sí. El sistema electoral va a ser el mismo que se elige en la Cámara de Diputados. Exactamente. Entonces va a haber listas, los partidos van a hacer sus listas. Pero también, si bien es cierto eso, pero hay un refresco de nombre. ¿No crees tú que el refresco de nombre, que no sea, por decirte, el diputado Silver, que ya lo conocemos desde tantos años, nada con el diputado Silver, pero me refiero que sea otro miembro, a lo mejor del mismo pensamiento, corriente de pensamiento, pero otra persona distinta, tenga un valor? Gracias, José Luis, porque justamente era lo que quería comentar a propósito de una afirmación de Sergio, que las cámaras van a estar conformadas, o las convenciones, mejor dicho, van a estar conformadas por los políticos de siempre eventualmente. Yo creo que ahí va a haber una diferencia porque el proceso está definido para que haya la posibilidad de que, por ejemplo, participen los independientes con listas de independientes. Y los independientes, por definición, no son personas que participan de los partidos políticos y pueden ser justamente caras nuevas, intereses distintos, que representen diferencias con los partidos políticos, por ejemplo, personas que sean de la sociedad civil, que no necesariamente son políticos, tienen intereses por la cosa pública, pero no necesariamente tienen una trayectoria, una carrera política. Yo creo que ahí hay una diferencia que es sustancial. De hecho, suenan nombres de académicos, y en ese sentido dista mucho un académico que siempre ha estado dedicado al estudio, pero que hoy se quiere poner al servicio de este proceso, y por lo tanto no tiene nada que ver con un político. Y muchas mujeres que por razones de las dificultades, de los obstáculos, no han podido participar de procesos tan relevantes como estos, hoy van a estar disponibles seguramente para presentarse como candidatas y tienen muchas más chances de ser elegidas porque hay un sistema que asegura la paridad en la Convención Constitucional. Yo creo que la Convención Constitucional tiene más posibilidades de que personas que no sean de la política contingente, que no sean representantes de partidos políticos, tengan un escaño, una posibilidad de ser escogidos en esa convención. Menos posibilidades en la convención mixta por una cuestión numérica. Se reduce la posibilidad de escoger independientes y mujeres por el solo hecho que solamente van a estar representadas en ese formato en la parte elegida de la convención mixta. Sergio, tú... Sí, lo que pasa es que lo relevante no es quiénes van a ser candidatos, ¿ya? Lo relevante es quiénes van a ganar las elecciones. Y las listas de los independientes, salvo que vayan en pactos con los partidos políticos y tengan suficientes nombres como para sumar votos, no van a ganar las elecciones. Quienes van a ganar las elecciones van a ser los políticos, ¿no?, que han sido capaces de negociar listas más competitivas. La Convención Mixta, la Convención Constitucional, perdón, además, va a generar muchos arrastres, ¿no? Políticos con muy pocos votos que son arrastrados por otro, como ocurrió con Florcita Motúa y varios otros en las elecciones de la Cámara de Diputados. Esa situación la vamos a ver mucho más en la Convención Constitucional que en la Convención Mixta. La Convención Mixta, los candidatos individualmente van a necesitar muchos votos ellos para salir elegidos y por eso es que van a tener alguna más legitimidad representando los distritos que van a tener. Quienes van a ganar las elecciones, si un académico, por ejemplo, se quiere presentar a las elecciones, es altamente probable que ese académico sea derrotado, salvo que vaya en una lista competitiva con un partido político o en una lista de independientes que tenga un pacto con algún partido político. Entonces, igual se va a generar esto de que vamos a tener una convención política. Ya no vamos a tener una convención ciudadana. Ahora, esto no es necesariamente algo malo. ¿Y por qué no es algo malo? Porque hoy día tenemos que revitalizar la política. Si lo que hoy día está en crisis es que la gente no confía en la política. Y ese es el gran problema de la democracia representativa que tenemos hoy día. Si queremos recuperar la democracia representativa, tenemos que tener un discurso pro políticos, pro partidos, ¿ya? Y darles la oportunidad a los partidos de que recuperen su credibilidad, ¿ya? Las barreras de entrada para los independientes siguen siendo muy altas además. Y yo creo que está bien que sean muy altas las barreras para los independientes, justamente por esto que le estaba mencionando antes. Lo que no se puede decir es que una asamblea, una convención va a ser ciudadana y la otra no, porque eso la verdad no es así. Bueno, y al final son todos electos igual, si el Parlamento ha sido electo también democráticamente, por ponerle un poquito de pimienta al tema. Claro, aquí... ¿es la Cámara de Diputados, por ejemplo, hoy día una convención ciudadana, ¿no? ¿Es una asamblea ciudadana la Cámara de Diputados? Pero no lo podemos predecir. Yo creo que uno no podría decir, no, los independientes no van a ser electos. Esa es una decisión que va a tomar la ciudadanía el 11 de abril en las urnas y por lo tanto pueden tener dificultades, pero hoy la ciudadanía quiere que las convenciones estén formadas por personas que no sean los políticos de siempre. Entonces yo no lo daría por descartado,
Muy Bueno, por el eso- contrario, eso es algo que sin se va a duda lo- proveer. Sí, pero no va a ganar las elecciones ese independiente si no es capaz de acumular votos dentro de la lista. Y para eso necesita... ser estos son- o ser arrastrado por alguien. Exactamente. Para que sepan, un ciudadano preguntó sobre los ingresos. 2,5 millones aproximadamente Sí. los convencionales, si es mixta, los parlamentarios siguen ganando lo mismo que ganan, ni un peso más, pero 2,5 millones aquellos que sean electos. Pero también hubo una pregunta bien interesante que en el fondo es la de fondo, ¿no? ¿Cómo cambiaría el país? ¿Cómo va a cambiar el país? ¿En qué va a cambiar el país en una nueva constitución? ¿Hacia dónde? ¿Qué es un golpe de timón en 180 grados? ¿O la ruta se desvía poco? ¿Cómo lo ven ustedes a propósito de las fórmulas que ya están establecidas? Convención constitucional, convención mixta y 4/3. Perdón, 2/3. 2/3. Sí, yo creo que hay que recordar que el origen de la nueva Constitución, el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución surge justamente de una crisis política, social, institucional, una crisis multidimensional que forzó a los partidos políticos, a la mayor parte de ellos, a ponerse de acuerdo para buscar un cauce de solución que permita justamente descomprimir esa crisis. Probablemente la nueva Constitución no va a ser la única solución a este problema. Y eso va a estar muy presente en la discusión del día domingo, va a estar muy presente al momento de elegir a los convencionales. Es una crisis política también, por eso insistía en la idea de que no se puede predecir quiénes van a ser electos, y va a estar también sobre la mesa respecto de los contenidos. Entonces yo creo que probablemente una discusión que va a estar en el fondo, que va a tensionar, que va a estar en la mesa con mucha fuerza y presencia, tiene que ver cómo los bienes básicos de las personas que se demandan, como la salud, la educación, la seguridad social, las pensiones, la vivienda, y, por ejemplo, derechos de grupos como de los pueblos indígenas o las demandas de género, van a tener la pretensión de estar presentes en un nuevo texto constitucional. Eso va a ser un cambio fundamental si es que efectivamente se logran los 2/3 para ser considerados y aprobados. Sergio, y también para complementar, porque otra pregunta que hizo un televidente, se nos acaba el tiempo lamentablemente con estas conversaciones, la hoja en blanco. O sea, a propósito de cómo va a cambiar todo, ¿es una hoja en blanco todo esto? ¿Y cómo crees tú que cambiaría? El único significado que puede tener la hoja en blanco, creo yo, y en esto con Miriam hemos estado de acuerdo, es que la Constitución actual no va a operar como regla por defecto durante las negociaciones que se den al interior de la Convención. Y aquí hay que balancear la necesidad de que haya normas que se aprueben por 2/3 y no generar no generar demasiados vacíos en el nuevo texto constitucional. Y al final va a ser la ciudadanía en el plebiscito de salida el que decida si la Constitución que resultó de ese proceso es mejor o no que la Constitución actualmente vigente, porque en eso va a consistir el plebiscito de salida. ¿Preferimos la Constitución actualmente vigente o preferimos la Constitución que sea el resultado de estas transacciones que se van a dar al interior de la Convención? Y esas transacciones van a ser necesarias porque va a haber un quórum de 2/3 y el quórum de 2/3 puede producir a 3 resultados distintos. Primero, que haya muchos silencios, ¿no? Que haya vetos recíprocos. Segundo, que haya muchos agregados, muchas concesiones recíprocas. Y tercero, que haya mucha ambigüedad o muchos principios indeterminados o muchos contenidos controvertibles. Yo creo que la Constitución probablemente va a tener algún aspecto, va a tener una mezcla de las 3 cosas, de estos 3 resultados. Pero todo va a depender de los niveles de fragmentación que tenga al interior la convención que resulte en definitiva electa. Yo creo que las narrativas que van a competir en general se van a traducir primero en una visión transformadora que quiere utilizar a la Constitución para transformar a la sociedad. Hay una versión muy radical de esta visión que además quiere poner políticas públicas en la Constitución, que quiere darle a los jueces un alto poder para incluso enfrentarse a los políticos electos. Yo creo que eso es bien antidemocrático, digamos, pero es una de las versiones que están sobre la mesa. Y después vamos a tener a quienes defienden los valores de la Constitución actual, principio de subsidiariedad, la vida del que está por nacer, etcétera. Y también tenemos a los que creen en una Constitución más mínima, que establezca las precondiciones indispensables para que la democracia sea sostenible en el tiempo. El resultado final va a ser una transacción entre todas estas narrativas que van a estar presentes al interior de la Convención. Don Sergio Verdugo, Miriam Enríquez, 1.000.000 de gracias por acompañarnos en este camino de lo que ya se nos viene listo ya. Este domingo 25 de octubre Chile da un paso importante en su futuro para los próximos 50 años, póngale usted. Puede ser 30, no sabemos, pero se calcula que puede ser por ahí. 1.000.000 de gracias por esta conversación. Muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Gracias.